Mi nombre es Rafael Yáñez, soy psicólogo. Bueno, ¿quién soy? En primer lugar, les cuento que nací en Lima, en Perú, en el distrito de Jesús María, un 22 de mayo del año 1969. Por lo tanto, tengo 51 años, a punto de cumplir 52 años, que han sido bastante beneficiosos y bastante difíciles y bonitos con situaciones que han pasado a lo largo de mi existencia, ¿no? Tuve una niñez bastante, no digamos tan alegre, pero como fijo único, tuve la oportunidad de tener todo y no tener mucho a la vez, ¿no? Tuve una decepción, si se quiere decir, en el término familiar, porque mis padres se divorciaron cuando tenía yo 8 años, pero no dejaron de ser amigos porque todavía siguen siendo amigos y eso es lo que a uno lo fortalece, pero me hubiera gustado vivir en armonía, vivir pues con una familia, ¿no? Mi padre, cuando yo tuve 11 años, se volvió a comprometer, se volvió a casar. De ahí tuve dos hermanas, ¿no? Dos hermanas por parte de papá. Crié a mi hermana mayor, a los 12 años yo fungía de papá porque estudiaba en el colegio y bueno, tuve que criar a mis hermanas, pero a los 14 años tuve un evento muy difícil porque me accidenté, me atropellaron y casi me voy para donde está Diosito. Tuve fractura de codo, cúbito, radio, húmero, prácticamente me tuvieron que volver a armar y aprendí que, bueno, la vida pues ya no era como era comúnmente porque yo quería ser futbolista, quería jugar, pero ya con este accidente frustró un montón de cosas que quería hacer. Entonces me dediqué a estudiar, bueno, terminé la secundaria y postulé a la universidad, ingresé a estudiar medicina, no pude porque mi papá no tenía los medios económicos para pagarme, en esa época tenías que pagar una suma muy fuerte para poder separar tu matrícula, estamos en época de terrorismo, viví el terrorismo muy fuerte en el Perú, muy, pero muy fuerte, ustedes no se imaginan, estabas tú llegando de repente y sonaba una bomba, se iba la luz, quedábamos sin luz, sonaban las bombas en todo lado. Total, una adolescencia muy fuerte también, pero también una infancia, una adolescencia muy bonita, porque tuve muy buenos amigos, los cuales pude disfrutar. Mi instancia en la universidad, ingresé a estudiar psicología. Una de las cosas que me enorgullece fue que cuando entré a psicología, entré en el primer puesto y salí con el primer puesto de la universidad y descubrí que era mi vocación hacer justamente eso, ¿no? Pero un poco para explicarles en mi, en mi vida, en el desarrollo de mi vida, he aprendido muchas cosas, ¿no? Mientras que estaba en la universidad, siempre me ha gustado la música, tocar, o sea, sí me ha gustado cantar y decía cómo conjugo la parte profesional con la parte de la música. Cuando yo entro a la universidad, yo ya estaba trabajando, trabajé en una entidad del Estado y trabajaba, estudiaba y también pertenecía a la Tuna y tenía enamorada. Entonces la gente me decía, puede ser tantas cosas y en realidad mi pasión era pues el estudio porque en definitiva mi carrera fue lo más lindo que tuve a lo largo de mi existencia. De verdad que sí, una de las cosas que yo amo. Entonces, eh, entré a la Tuna, viajé muchísimo. He viajado parte del mundo con la Tuna, me divertía muchísimo. Y eso me enseñó a tener un carácter y tener un posicionamiento adecuado a decir las cosas como se deben decir, porque uno nunca debe callarse las cosas y eso me enseñaron. Mi padre se divorció de su segunda esposa, bueno, su esposa se fue al Cusco, de donde vive, no tuve continuidad con mis hermanas, y bueno, eso pasaba, pero a lo largo de mi existencia terminé la universidad y la universidad me enseñó a sostenerme bien porque trabajaba y estudiaba. Y cuando salgo de la universidad me ocurre algo muy simpático. Eh, Como salí en primeros puestos de la universidad, me envían al hospital a hacer mis prácticas profesionales, internado, y yo estuve 6 meses en el área de neuropsicología. Por eso es que conozco más o menos el neuro, pero no me gustó mucho el tema de vestir una bata, o sea, vestir de blanco, porque lo veía como que no era lo mío. Y 6 meses de mi primer internado lo hice en el hospital. Fíjense que después de 6 meses me di cuenta de que ya no era,
estaba trabajando, como les digo, en una empresa, en una organización del Estado, ya estaba pues en planilla estable, o sea, ya estaba estable. Yo hubiera cumplido más de 35 años trabajando si estuviera ahorita en este momento. Y decidí renunciar a la empresa, decidí renunciar para poder comenzar de cero y me fui a trabajar me fui a hacer mi internado en una empresa minera porque mi padre trabajaba como jefe de sistemas en una empresa minera en Perú y me fui a hacer mis prácticas profesionales a una empresa minera. Ese año fue muy difícil porque sacaron a mi padre también de esta empresa minera, entró un gobierno muy difícil. Me acuerdo que estábamos nosotros sentados con un amigo, yo había cobrado mi sueldo el día anterior, me había ido a comprar un televisor que me costaba en esa época muy caro, y ese día me fui a comprar el televisor, y cuando llegué a comprar el televisor, regresé a mi casa, y mi mamá casi me mata, porque me dijo, ¿cómo se compró un televisor, un sueldo? Y después que había llegado el televisor, a las 2 horas sale pues el ministro diciendo que a partir de este momento sube todo. Y ese televisor, la plata que tenía como para comprar el televisor me servía para comprar un par de panes, entonces aproveché. Bueno, entonces esto fueron cambios muy sustanciales, época de terrorismo, época en las cuales hemos vivido las cosas difíciles, pero me enseñó a madurar un poco el hecho de renunciar a esta organización del Estado, porque en la mina aprendí muchas cosas. Yo a los 22 años entré a trabajar a la mina como practicante y a los 24 me pusieron como jefe de recursos humanos. Jefe de recursos humanos que uno dice, uy, qué bestial, a los 24 años eres el que estás dominando el área de la gestión humana, pero yo les digo sin ningún tipo de vergüenza, no me fue bien porque pensaba que el ser jefe, era ser jefe, ¿no? Y no, todavía no tenía en pensamiento esas situaciones que nosotros tenemos, pues, lo que ahora lideramos las áreas, preocuparme por la gente, sino más preocuparme en quedar bien con mis superiores. Entonces, tuve una experiencia negativa en ese lapso, negativa y positiva a la vez, porque me dijo mi gerente, ¿sabes qué cosa? Ya no vas a trabajar con nosotros porque veo que tu comportamiento no es el adecuado, y eso me enseñó a valorar. Le dije, deme una oportunidad y le voy a demostrar que verdaderamente puedo hacerlo. Y me dio la oportunidad y a los 24 años tuve un cambio sustancial, se me vino la oportunidad de viajar a Chile, donde hice mi pasantía en el tema de seguridad y salud laboral en Codelco, donde trabajé hasta los 26 años, bueno, un año de pasantía, donde la sudé muy fuerte, muy, pero muy, muy fuerte. En esa época viajaba mucho con la tuna en mis vacaciones, ese año no pude viajar, pero me enseñó muchas cosas, ¿no? Que cuando regresé al Perú, ya no pude trabajar en la mina porque la cerraron. Nuestro amigo, el presidente de esa época, cerró la empresa minera, pero me llamaron para hacer consultoría a los 26 años en una empresa. Comencé mi maestría a los 26 años, hice una maestría en psicología. Y de ahí, bueno, seguí trabajando en una empresa, me llamaron una empresa minera, seguí trabajando en la empresa minera como asistente, y no me da vergüenza tampoco decirlo, estuve como asistente del área de recursos humanos. Después de haber sido jefe de recursos humanos, comencé nuevamente de abajo. Hubo algunas cosas que realmente aprendí y desarrollé. Viajé a Bolivia, estuve trabajando en Bolivia en una empresa en Potosí. Estuve 2 meses, pero de ahí me llamaron para la IPF, donde fui asistente de capacitación durante 2 años, que viví en Bolivia a los 27 y 28 años, estuve hasta los 28. A los 28 años regresé al Perú y estuve trabajando en una empresa en servicios y mantenimientos generales como psicólogo corporativo, especialista en seguridad. Conocí a mi esposa y a los 30, a los 29 años que tenía ella, yo tenía a los 31, a los 31 nos volvimos a reencontrar, y a los 32 años, después de un año y medio de estar de novios y enamorados, nos casamos, y ya, bueno, este año cumplo 20 años, y verdaderamente fueron años muy, muy positivos, ¿no? Como quien dice, las cosas tienen que pasar porque tienen que suceder. Durante el año que estuve de novio, tuve un año sabático donde nadie me llamaba para poder trabajar, y dije, bueno, hay que darle con fuerza. Enseñaba yo en la universidad, enseñaba en institutos superiores, pero no era lo mío, porque yo quería salir más adelante.
y comencé a trabajar estos temas de la seguridad, cosas nuevas. Y por ahí surgió la necesidad de poder subir a la mina cuando justamente mi esposa estaba embarazada de mi primera hija. Y eso es una de las cosas que me duele porque no pude disfrutar de mi hija, los primeros años de mi hija. No lo pude disfrutar de mi hija mayor, que ahora tiene 18, va a cumplir 19. No lo pude disfrutar porque sinceramente eran tiempos donde yo tenía que trabajar. Mi esposa no trabajaba, o trabajaba, pero ganaba muy poco. Yo tenía que sostener mi casa, cosa de la cual me siento muy orgulloso de poder hacer esto. Con este trabajo compré mi casa, compré mi carro, tenía las necesidades básicas que cubrir, pero no tenía algo que se llamaba felicidad en familia. O sea, dije, no voy a pasar lo que pasó con mi mamá y con mi papá. Y así poco a poco fui creciendo y a veces la gente no conoce y juzga. Y ahí tuve la oportunidad de crecer, mi esposa me apoya hasta ahora, siempre me apoya en los proyectos que uno tiene, que uno hace. Me construí un nombre, me costó muchísimo trabajo construirme un nombre, bastante, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, de esa mina me llamaron de otra empresa minera para ser jefe del área de gestión humana. Entré a trabajar, tuve que hacer cosas. Me fui a trabajar a 5.350 metros de altura por mi familia. No me arrepiento porque fue una experiencia muy bonita, pero todo lo que hace por la familia. Y me siento también muy contento de eso. A veces la gente no sabe, no conoce. Y mi hija me dice, papá, tú te fuiste a trabajar, sí, y lo hice con mucho amor. ¿Sabes por qué? Porque ustedes merecen eso y muchas cosas más. Por eso es un mensaje que yo siempre le daba a mis trabajadores. Comencé a desarrollar algo que se llamaba el potencial de la gestión humana, algo que aprendí no solamente en la maestría, sino que lo aprendes a nivel diario, a nivel, o sea, a la vida diaria. Y fíjense lo importante que resulta siendo de que uno establezca ese vínculo que tú tienes con la gente, ¿no? Aprendí a sentarme en una piedra a comer pachamanca. O sea, pachamanca es el camote, la papa y la carne que la entierran. Comencé a sentarme con ellos a comer la llamada canchita, ¿no? La cancha serrana con queso, con charqui, a convivir con ellos, a comer con ellos en interior mina, a saber cómo se trabajaba. Y me gané mucho el cariño de las personas, de la gente, de los chamberos, como nosotros los llamábamos. Y ahí fue pues que ya me posicioné mucho, mucho en el tema de minería, seguí avanzando, porque yo de minería estoy desde el año 92, 93, seguí avanzando hasta que, bueno, hasta el año 2012, en que, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa minera transnacional y de ahí le dije a mi gerente, y esa es una cosa que yo siempre la cuento porque no es que me sienta tan orgulloso, pero sí me siento bastante contento con lo que hice. Ganaba muchísima plata, estimados amigos, muchísima, muchísima, muchísima. Cuando digo muchísima, era muchísima. Tenía camioneta, último modelo, una Toyota Prado, tenía viajes al extranjero, me daba un montón de cosas y estaba como superintendente de la de gestión humana de una transnacional, pero hice algo que mi conciencia me dijo, tienes dos hijas, o son tus hijas o es la plata. Entonces me levanté un día de mi cama, estaba en, estaba en la mina, y llamé a mi casa y mi hija menor, que en esa época tenía 4 años, me dijo, papi, ¿y cuándo vas a vivir con nosotros? Me removió el piso y lo primero que hice fue ir a la oficina de mi gerente general, que en esa oportunidad se encontraba en Minas, y dije, Arturo, quiero renunciar a la empresa. Pero estás loco, mira todo lo que tienes. Tienes Ecuador, perdón, tienes Colombia, tienes México, tienes el proyecto de Argentina y tienes Perú. Me dije, bueno, no hay nada más satisfactorio que estar con tu familia. Y luego por mi familia. Yo quiero renunciar. Se quedó callado y en esa oportunidad yo pensé que me iba a decir algo y se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, quisiera tener la fortaleza que tienes tú como para poder tomar esa decisión. Es ahí que yo renuncié a la empresa y con mi liquidación hice la empresa que tengo ahora, que es Safety and Business. Y tuve la oportunidad de poder seguir trabajando porque o sea, me dieron esa oportunidad de poder hacer mis consultorías a través de ellos. Pero a veces uno dice, ¿no?
perdiste carro, perdiste oportunidades, perdiste viaje. No, no perdí eso. ¿Sabes por qué? Porque a los 4 años de mi hija, lo que no pude disfrutar con la mayor, lo pude disfrutar con la menor. La llevaba al parque, nos íbamos a las fiestas infantiles, saltábamos, jugábamos, nos íbamos a comer los cuatro con mi esposa y mi hija mayor, y eso es lo que verdaderamente fue satisfactorio en el tema de gestionar mi parte familiar. Ustedes no se imaginan lo bonito que se sentía y que se hace, y que, que tú representabas, ¿no? Entonces, el estar con una familia y eso, llevarlas al colegio, a tus hijas, recogerlas del colegio, vivir ahí, cocinar en tu casa. Y cuando tenía que trabajar con la empresa, trabajar en la empresa, y yo bendecido porque siempre he tenido trabajo y siempre he estado asesorando, haciendo consultoría, etcétera, en las organizaciones. De repente no gano lo que ganaba en esa época, pero gano algo más que ustedes ya deben conocer, ¿no? A ver, vamos a un poco para, para explicarles, ¿no?, el trabajo que yo hacía cuando entré a la mina, porque ustedes saben que trabajar en mina no solamente es sentarse pues, en un gabinete, estar sentado ahí y participar en el desarrollo de las actividades dirigiendo, sino uno tiene que estar pues precisamente enmarcado dentro de lo que es o sea, el compromiso de las relaciones humanas con los trabajadores. Me dicen, pues, doctor, me decía, no, doctor. Entonces yo le decía, doctor, yo no te he operado, ¿no? Esas cosas, ¿no? Entonces, oiga, doctor Yáñez, doctor Rafael, doctor, demórate un poquito, ¿no? Doctor, todavía no termino mi doctorado y no estoy operado, no soy médico, soy Rafael. Entonces, decían, Inge, tampoco, doc, no me digas doc, pues, porque vas a decir doc, suena, no ladro, digo, ¿no? Entonces, la gente se reía. Entonces, una de las características potenciales que uno tenía en la empresa, pues, era tener esa empatía con la gente. Entonces, lograr esa empatía con las personas era muy difícil, pero logré pues en una empresa, y aquí viene una anécdota muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque me sucedió, ustedes saben, la Bocamina, pues la Bocamina, había habido una fiesta, o sea, el pagacho, que es el pago a la tierra, o sea, pagan a la tierra, matan una llama, etcétera, había sido 2 días anteriores, ¿no? Entonces me dicen, pues vamos, doctor, vamos a ir a la Bocamina porque necesitamos ver, ¿no? Vamos a ver un ambiente ahí dentro, un trabajo que estamos haciendo. Entonces vamos, y como a mí me gustaba entrar a la mina, entonces entramos a la mina. Cuando en eso, pues, ya estábamos, que te digo, a 200 metros ya para salir por la Bocamina. Y estos señores hablan de lo que es el chinchilico. El chinchilico es el muñequito, o sea, el duende de la mina, el muki. El muki es o sea, bastante creyente, ¿no? O sea, el dueño de la mina, es el muki, que es un duende pequeño y que si te agarra, pues te mata, ¿no? Bueno, entonces estábamos nosotros, pues allá adentro de la mina y todos los trabajadores, cuando en eso, fíjense, algo muy gracioso, ¿no? Conversando, ya saliendo, y de eso sale corriendo, pues, un trabajador, ay, ay, auxilio, corriendo, sale corriendo. Ustedes saben, correr ahí, pues 4.500 metros de altura es terrible. Miren que viene, no va a agarrar, no va a agarrar, y volteamos, pues, y vemos dos ojos iluminados, pero que venían así entre nosotros, no eran focos, ¿no? Se notaba pues que eran ojos. Mamita, ¿para qué te quiero? Y comenzamos a correr hasta la Bocamina, ¿no? Correr 200 metros ahí que parecían 50 cuadras, ¿no? Entonces comenzamos a correr y salimos a la Bocamina, ¿no? Y se iba acercando esos ojos, pero ya estamos afuera. Cuando nos estábamos afuera, y digo, ¿se cree? Era un burro, ¿no? Que lo habían metido al burro por la parte de arriba, y el burro se había perdido y salía por la parte de atrás, ¿no? Es una anécdota interesante, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, nos pasaba en la mina, ¿no? O de repente, otra anécdota que yo les puedo contar, no me van a criticar. Tomábamos nosotros un avión, siempre yo para viajar a la mina, tomábamos un avión que tenía que ir a Arequipa, por decirlo. Entonces, esa vez me había quedado hasta la noche, y mi vuelo salía a las 6 de la mañana, y 6 de la mañana pues es una hora en que tú vas, no había dormido, y en el aeropuerto antes, estoy hablando de hace 15 años atrás,
no pasabas por mangas, sino que simplemente por la puerta y tú te dirigías caminando al avión que estaba parqueado. Yo dije, bueno, voy a tomar mi avión porque de verdad ya es tarde. Yo le pregunto, señorita, disculpe, ¿cuál es el avión para Arequipa, no? Me dice, señor, que está ahí, porque eran dos aviones de Aerocontinente. El de acá, perfecto. Entonces yo, pues, bien enropado, porque en Arequipa hace mucho frío, estaba con mi casaca, y voy y me subo al avión y me duermo, o sea, me echo así porque estaba con sueño. Y una señora me hace joven, dice mi asiento. Entonces yo, para no hacer problema, le digo, ya señora, siéntese acá, y me siento pues en el otro extremo, ¿no? Me quedo dormido. Cuando en eso pues pasa el tiempo y no llegamos, pues, ¿no? Porque al equipo son 50 minutos. 1 hora y 10 y no llegamos. Digo, qué raro, estará dando vueltas, no podrá aterrizar el avión y siento el sol en mi cara. Pues en el equipo en esa época no había sol, ¿no? Estábamos en agosto, hacía frío. Y siento el sol en mi cara y cuando veo por la ventana todo verde, ¿no? Que había pasado que me había tomado otro vuelo y que había aparecido en la selva del Perú. Entonces es una anécdota bien interesante y tuve que quedarme 2 días esperando que venga otro vuelo para que me traiga a Lima y de Lima volverme pues, a la empresa, ¿no? Esas son las cosas que a uno le puede suceder y que le pueden pasar. Bueno, voy a darles una frase que yo siempre le he dicho a mis trabajadores, porque es una frase que engloba una serie de aspectos que verdaderamente tienen que ver con la naturaleza humana y tienen que ver con la carencia que algunos demuestran, pero que sin embargo, siendo carentes de algo, te ofrecen lo que no tienen. Por eso que esta frase es bastante importante para mí. Nos dice, si alguien que no tiene brazos intenta darte la mano, abrázalo y dale una sonrisa. Esto es una de las cosas que a veces nosotros no vemos, no pretendemos o no queremos ver. Claro, significa de que si alguien que no tiene o que no cuenta con lo elemental te quiere dar algo que tampoco tiene, acéptalo, ¿no? Dile que muchas gracias, porque lo que estamos nosotros valorando es la intención. Esa persona, de lo poco que pueda darte, te está ofreciendo, mientras que otros que tienen mucho no te dan absolutamente nada. Y eso es valorado para que nosotros podamos desarrollar esa empatía que necesitamos en las organizaciones y a nivel social también.